a cabo. Lo primero que tenemos que decir es que vivimos en un contexto en el cual lo que hace la policía se sabe de inmediato. Y eso ha ido bajando el umbral de la tolerancia respecto de la actividad policial, el uso de fuerza por parte de la policía y además transmite de manera inmediata lo que sucede, lo que afecta el apoyo a la policía no solo en Chile, sino en todo el mundo. E incluso en países con democracias de muy larga data y bastante robustas como Francia o como Inglaterra o como Estados Unidos. Ahora, en el caso chileno, estamos viendo además un claro debilitamiento de las instituciones políticas y de la capacidad de gobierno respecto de la policía, tanto al interior de la policía como al interior de las instituciones que trabajan con la policía, como el Ministerio Público, como la Justicia, como el Ministerio del Interior, etcétera. En consecuencia, esto presenta un desafío. Hay que producir una reforma, hay que fortalecer y transformar cómo la policía actúa y quienes tienen la iniciativa carecen hoy día de la capacidad o fortaleza política para hacerlo. Pero además, el contexto de lo que la policía hace ha cambiado de manera fundamental. Hoy día, la movilización política que dio lugar a la revuelta de fines del año pasado expresa a una movilización centrada en grupos que representan nuevas sensibilidades políticas, identidades muy diversas, cuyo programa de acción es más bien difuso, que tienen variados repertorios de acción en su confrontación con el Estado. Y esos grupos, a su vez, han sido alimentados en su accionar por el uso de la violencia policial después de octubre. Y al mismo tiempo que ello ha sucedido, por cierto, ha bajado la tolerancia para el uso de dicha violencia. El punto de partida en nuestra presentación es el concepto de legitimidad policial. Y ese concepto lo entendemos como algo muy diferente al apoyo genérico a la policía. El concepto de legitimidad policial asume que la deferencia a la autoridad de la policía tiene que ser entregada por el público si es que queremos colaboración con la institución y disminución en el uso de la fuerza. En la medida en que la legitimidad a la policía baja, ese concepto tiende a hacer falta para el ejercicio de la acción policial. Y lo que hemos estado viviendo en Chile en los últimos años es precisamente esto, y de manera mucho más marcada desde el año pasado. Si no recuperamos esa legitimidad policial, el uso de la fuerza va a ser cada vez más necesario y al mismo tiempo cada vez se va a requerir más fuerza para lograr que la sociedad funcione. Queremos una sociedad democrática, tenemos que aumentar la legitimidad policial y usar estrategias específicas para convocarla e invocarla. Una mirada en conjunto a los problemas de Carabineros de manera muy genérica refleja, a mi juicio y a juicio de nuestro grupo de estudio, lo siguiente. Desde luego, la persistencia de resabios de una doctrina centrada en la aplicación de ley y orden y que sobrevalora la jerarquía y la estructura militar. Se han producido violaciones bastante generalizadas de los derechos humanos y uso abusivo de la fuerza y se siguen manifestando. Hace 2 o 3 años se manifestaron también corrupción y destinación arbitraria de, ¿cómo se llama?, recursos públicos. Y además hay 3 aspectos que yo quisiera relevar aquí y que no son muchas veces suficientemente destacados. Primero,
la rigidez en la adaptación a las circunstancias complejas del entorno. Hay manifestaciones de una extrema lentitud en el cambio de las estrategias de control de las manifestaciones públicas, después de que habían notorias consecuencias del uso de escopetas. Pasaron semanas y semanas sin que la policía, al parecer, ni el gobierno acusaran recibo de una situación tan notoria. Segundo, una pérdida de legitimidad en los sectores juveniles y de territorios urbanos marginalizados de las grandes ciudades de Chile. Y tercero, una estructura que, por lo menos a mi juicio, no entrega suficientes incentivos a los suboficiales y carabineros en el avance en su carrera profesional. De esto quiero destacar muy centralmente el aspecto que dice relación con la legitimidad policial en barrios marginalizados. Eh, Pongo énfasis en esto por cuanto quienes concurrían a Plaza Italia, en definitiva, en un porcentaje importante eran jóvenes que provenían de esos barrios. Y es su relación con la policía allí donde residen lo que va configurando la imagen que tienen de esta. Y en consecuencia hago aquí simplemente mención a una investigación que realiza el CESC en barrios marginalizados de Santiago y que da cuenta no de una sensación de maltrato, no de que se considere que Carabineros actúa necesariamente mal, pero sí una sensación de que la policía no se reúne con los líderes locales, que no trabaja en coordinación con las organizaciones locales y que no tiene, según esta encuesta, una preocupación central por lo que sucede en el barrio en el cual viven los entrevistados. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, la pregunta es hacia dónde avanzar, ¿no es así? Y aquí lo que se propone, que no es muy diferente de lo que se propuso en distintas comisiones, tanto creadas por el gobierno como por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, en las cuales hemos participado algunos de los que estamos exponiendo. Básicamente nosotros proponemos algunas orientaciones generales. La primera es modificar la definición institucional respecto de lo que hacen y en las atribuciones de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas en el campo de la seguridad interna. Básicamente creemos que debe abrirse la posibilidad de crear en el futuro nuevas fuerzas policiales distintas de carabineros e investigaciones para funciones específicas, y dejo en claro que al menos en mi caso estoy en contra de que se creen policías municipales. Creemos en la creación de una nueva supervisión política respecto de las policías, con capacidad de dar dirección y orientaciones a las instituciones policiales a través de la creación de un nuevo ministerio. Creemos en un nuevo sistema de control interno de la conducta policial, en cambios en el sistema de formación. Creemos que los nuevos gobernadores regionales deben tener influencia, desde luego, en el control del orden público por parte de las policías. Nos parece inentendible de que desde el Ministerio del Interior en Santiago se den instrucciones sobre cómo controlar el orden público en Aysén, existiendo una autoridad regional que va a ser votada por todos los habitantes de esa ciudad.
Y, por cierto, creemos también en cambios al interior de la propia policía. No voy a repetir aquí las propuestas más específicas que están en el documento que se ha distribuido, pero por supuesto que si hay preguntas puedo contestarlas. Ahora, las preguntas más específicas son ¿cómo se consigue esto? Y a este respecto me voy a permitir compartir con ustedes una diapositiva que da cuenta de la estructura del gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad de España. Básicamente, lo que yo creo que tenemos que hacer no es simplemente crear un nuevo Ministerio de la Seguridad Pública más chico que el que ya existe, sino trasladar algunas funciones que hoy día están en el campo de la policía de manera de dirigir desde el Ministerio un área de seguridad del interior del Estado donde las policías estén representadas. Creo que los estudios, investigaciones, la coordinación deben estar centradas en el ministerio y asegurarse la coordinación entre ambas policías, al menos a nivel de orientaciones generales, protocolos, etcétera. Uso de recursos, en fin. Creo que debe haber al interior del ministerio una inspección respecto del funcionamiento de la disciplina interna de carabineros y de investigaciones. Esto es, no se trata de que no exista un sistema disciplinario interno que debe existir con departamentos de asuntos internos en cada caso, pero la calidad del funcionamiento, el tipo de medidas que se adopten para mejorar la prevención de la mala conducta policial deben ser y estar situadas fuera de ambas policías, a mi juicio. Esto, por cierto, no reemplaza para nada ni sustituye, a mi juicio, la autonomía operativa que debe tener tanto carabineros como investigaciones. Cuando cada una de las funciones que estas instituciones representan pase a depender de órdenes específicas de la autoridad política, habremos politizado totalmente el ejercicio de las funciones del Estado y eso va a comprometer fundamentalmente a la democracia. Por último, y antes de recibir una admonición, ¿cómo hacerlo? Primero, ¿cómo hacerlo? Creo yo que supone priorizar iniciativas normativas y operativas, poniendo énfasis en aquellas disposiciones o proyectos legales o cambios administrativos que vayan a tener una mayor incidencia en la cultura de las policías. Segundo, descartando toda comunicación o iniciativas desde la autoridad que son incongruentes con el esfuerzo de la reforma. Por ejemplo, aquí tenemos algunas en que hay diputados de gobierno que impulsan agendas de nuevos proyectos en materia de seguridad ciudadana, lo que vuelve a poner en la agenda el eje entre seguridad y garantismo, punitivismo penal versus los que defienden los derechos de los ciudadanos, cuando todo el enfoque tiene que ponerse hoy día en la policía. Creemos además que debe existir, por cierto, una unidad profesional a cargo de este proceso, conformada por profesionales del Ministerio del Interior y creada formalmente a través de un decreto o incluso de una ley, porque la reforma no va a terminar, por cierto, con este gobierno, sino que se va a prolongar
en el futuro. Y junto a ella debiera haber un consejo asesor que hoy día, funciones que hoy día están de alguna manera traslapadas con las de esta unidad, de acuerdo a la iniciativa que tomó el ministerio. Creo que Quedan 5 minutos. Muy bien, darle una claridad respecto de cómo va a funcionar esta estructura es esencial para darle continuidad a este esfuerzo a futuro. Tanto en Carabineros como en investigaciones debe existir, por cierto, un equipo contraparte de las tareas de esta comisión que coordina el trabajo de la reforma. Y, por cierto, debe haber alimentación de estudios, investigaciones que se entreguen y, por último, asesorías eventuales. Queda una pregunta a la que quiero referirme muy en particular. ¿Es una intervención en Carabineros o en la policía? ¿Se hace necesario una autoridad civil? Yo creo que no. Yo creo, por cierto, que no puede hacerse la reforma sin la participación de Carabineros. Y cuando hablo de Carabineros, no me refiero solo al general director de Carabineros. Hay esfuerzos de reforma que se han hecho en Perú, que hoy día se realizan en Argentina, y que dan cuenta de iniciativas que el propio mando de Carabineros puede tomar. Por ejemplo, recoger vía encuesta el clima laboral que existe hoy día en la institución. Conocer en detalle cuáles son las dificultades y el funcionamiento de las fuerzas de control de orden público. Yo creo que eso no se puede hacer desde afuera, no se tiene el acceso ni el conocimiento necesario y la colaboración allí del mando de Carabineros y en su caso de investigaciones son centrales. Quizá, y esta sí es una última observación, creo que en un proceso que es tan delicado, tan ambicioso y tan significativo e importante, requerimos que lo que se anuncie al menos se esbocen justificaciones que puedan ser conocidas por todos. Me refiero en particular al incremento del número de semestres que va a experimentar la formación de carabineros a futuro. Se habla de un incremento de 1 año. Eso tiene costos económicos. Pueden ser absolutamente bien justificados, pero surge de alguna evaluación seria que se pueda conocer. Es efectivamente algo que nos va a permitir resolver algunos de los problemas que estamos aquí enumerando. Si es así, muy bienvenido. Y si no, por favor, hagámoslo. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Que da marco para abrir justamente la discusión. Así que, para no comprometer el tiempo, vamos a dejar con la palabra a Antonio Frey. Antonio. Hola, muchas gracias, Olga, por la invitación. Muchas gracias por la presentación, Hugo, muy clarificadora. Bueno, yo voy a darme una pequeña vuelta por algunos temas que me parece esencial tocar de manera muy superficial, pero por lo menos ponerlo sobre la mesa para poder entender las etapas de la reforma o los ejes de la reforma, como quieras llamarle. Yo creo, o me da la impresión, que hemos tendido en el tiempo a evaluar la policía, en el caso chileno en particular, y de ahí nuestra buena impresión del desempeño policial durante mucho tiempo. Tuvimos
una época de oro de casi 15, no sé, quizás me equivoque en los años, pero por lo menos 15 años, donde Carabineros aparecía como la institución mejor evaluada, no solo en Chile, sino que más o menos en el continente y en el barrio, digamos, lo cual cegó mucho las políticas públicas. Pero quiero llegar al punto que es muy importante establecer. Yo creo que el servicio policial o la institución policial entendida como un servicio tiene dos componentes. El servicio positivo, aquel que tiene que ver cuando uno llega a una comisaría y tiene una demanda y es acogido como víctima, como, como una persona que tiene una urgencia, eh, donde Carabineros, al parecer, por un tiempo al menos, tuvo un cierto rasgo de buen comportamiento, digamos. Pero tenemos que el servicio policial también tiene un componente negativo. Y ese componente negativo, que es la relación con el detenido, la relación con el imputado, la relación con el orden público, o sea, aquello que tiene que ver con la aplicación de la fuerza, pues bien, producto de una tranquilidad social que duró, lo decir también, más o menos esos mismos 15 años, no quiero decir que no haya habido conflictividad, pero era bastante menos reducida que la de ahora, bueno, estaba un poco oculto, ¿no? Entonces, esa relación de negatividad que en el fondo uno puede ahí pensar la policía como la menos peor posible, ¿ah? En el sentido que aplique la fuerza de manera muy proporcional, como última ratio, y respetando una serie de estándares y derechos que hemos visto que son bastante mucho más complejos de hacer de lo que creíamos, la dejamos de lado. Y cuando empezó a subir la conflictividad, voy a poner una fecha hipotética, 2006, por ahí, pingüinos en adelante, digamos, incluso un poco antes, empezamos a tener ciertos ruidos recurrentes sobre ese servicio negativo mal dado, digamos. ¿Ah? Y eso se fue acentuando a medida que fue creciendo la conflictividad social y en el fondo Carabineros, que parecía tan bien evaluado por ese servicio positivo, el servicio negativo empezó a comérselo en términos de evaluación y empezó a trastocar su legitimidad. Entonces yo creo que eso es muy importante porque por lo menos de lo que yo me ha tocado leer, ver y escuchar, esa idea del servicio negativo es un componente esencial que creo que tenemos que tomar en cuenta en el proceso de reforma. El segundo aspecto, que creo que también es una hipótesis, que creo que es un aspecto transversal que quizás es muy importante para poder definir etapas, ejes, elementos de la reforma, tiene que ver con que, si bien esto viene fraguándose hace varios decenios, 30, 40, 50 años, no estoy seguro de la afirmación, digamos, se eclosiona en la última etapa, en los últimos 5 o 6 años, y particularmente en el último año, una nueva sociedad. Eclosiona en el sentido que se manifiesta una sociedad cuya opinión pública está articulada por una clase media emergente, precaria, ¿ah? Seguramente, pero que en el fondo cambia el rol de la función policial. ¿Ah? Esencialmente, dicho así, o sea, hay gente educada en la calle reclamando derechos. Eso, que parece tan simple, hace 30, 40 años no era de esa manera, ¿ah? Tan masiva al menos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema nuevo que vamos a llevar un tiempo en procesar en términos de policiamiento y función policial, que hace que la función policial esté totalmente trastocada. Pongo un ejemplo que está citado en el informe de ustedes, el decreto 1086, que autoriza a la policía para intervenir sobre cualquier manifestación que no esté admitida por la intendencia, que no esté aprobada por la intendencia, no sé cuál es la figura exacta jurídica, digamos, entonces hace que la policía actúe sobre todo aquello que no tenga permiso. Y sabemos que hoy día esta nueva clase media emergente no pide permiso, ni lo va a hacer, y tampoco tiene una estructura para hacerlo, en términos de clásico movimiento social, digamos. No me voy a explayar en eso, pero creo que ahí hay un cambio brutal, y cuando hablamos de nuevos protocolos, de mejorar la relación, del respeto de los estándares, en fin, no nos
la autoridad civil dirige a las policías. Que creo que hay que entender dos cosas aquí. Primero, que hay un sistema jurídico formal que está definido de una cierta manera según cada país, de manera específica y distinta, pero también hay un elemento adicional que complejiza el análisis, que es cómo se da esto de facto. Voy a poner un ejemplo. En el caso inglés, hace 2012, me puedo equivocar en la fecha exacta, se hace la elección del comisionado a nivel local, que en el fondo vela por el desempeño de las policías, y es un personaje elegido, que finalmente es el que rinde cuenta al ciudadano de cómo operan las comisarías de su entorno, digamos, o de su jurisdicción, por decirlo en términos muy simples. Pero finalmente quien decide la profundidad y el alcance del desempeño es el gobierno central. O sea, ahí pareciera ser que el personaje central es este comisionado a nivel local, pero finalmente quien lo decide es el nivel central, y de una manera bastante prolija en el caso de inglés, porque es uno de los sistemas más complejos de rendición de cuentas y de desempeño que yo conozca, al menos. Y en el caso chileno tenemos otro ejemplo de que lo fáctico irrumpe un poco con lo jurídico. Bueno, pareciera ser que las policías desde 2011 están a cargo del Ministerio, a cargo de la Seguridad Pública, en este caso el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero de facto, y eso es producto quizás de las definiciones constitucionales, de facto está a cargo directamente de la seguridad pública, y es un organismo bastante independiente, por no decir independiente. Yo ahí, hipótesis mía, más que independencia, más que autonomía, independencia. Que es algo bastante distinto. Entonces, tenemos ahí en ese puro ámbito una cuestión jurídica y una cuestión de facto que funcionan de manera bastante compleja y no necesariamente coinciden. Esta área, que pareciera ser súper importante para algunos, y especialmente para mí, porque de quién dependen, si va a ser centralista, si no va a ser centralista, si lo vamos a descentralizar. Coincido con Hugo que la idea de poder trabajar a nivel comunal en Chile es compleja, por las desigualdades, por una serie de elementos que tienen que ver con su gobernanza, bueno, en fin, ahí se puede discutir. Al parecer este ámbito, producto que hay policías muy centralizadas que son muy bien evaluadas, por ejemplo, las policías nórdicas, en general tienen de las mejores evaluaciones en las encuestas de confianza y legitimidad en Europa, y son centralizadas, versus otras que son mucho más fragmentadas como la inglesa, pareciera ser no tan relevante a la hora de establecer cuán buen comportamiento tienen la una o la otra. No quiero decir que no sea relevante, pero no tan relevante. Después viene otro eje o otra etapa, o como quieran llamarle, que es el sistema policial, donde tenemos varias policías en general conviviendo de alguna manera, y el sector privado. El sector privado es un actor que no se puede, a mi parecer, dejar de lado en el sistema policial, porque además del número de personas contratadas, que muchas veces sobrepasa a las policías, en muchos países las prerrogativas y las facultades que tienen son crecientes. No quiero decir en el caso chileno, porque están bastante limitadas por la reglamentación, pero evidentemente que la juguera que se haga aquí, las normas de calidad, la coordinación, los actores, cómo se coordinen, es fundamental para el buen funcionamiento del sistema. Ya no se puede pensar en solo lo público. Por lo tanto, la ley de seguridad privada es también un paquete que, a mi entender, me puedo equivocar, debiera estar incluido aquí, porque la relación entre público y privada es cada vez más intensa y más compleja. No quiero decir que lo sea ahora, pero lo va a hacer en el futuro, por la composición de nuestra sociedad y por distintos elementos que tienen que ver con el aspecto subsidiario del Estado, lo que ustedes quieran ponerle a ese cóctel, digamos. Este elemento tampoco... Sí. Antonio, te quedan 5 minutos. Perfecto. El tercer elemento es la doctrina o el modelo policial, que también un aspecto súper complejo de analizar, porque en el fondo el modelo es muy importante porque permite traducir las grandes reglas en comportamiento, en formas de actuar, en protocolo, en valores que rigen la conducta del policía en la calle.
Y ahí también tenemos una complejidad mayor, porque no hay ninguna policía que tenga un modelo puro, como policía comunitaria, quizás la inglesa es la más parecida, por decir algo, bastante grosero, pero también tenemos que empezar a definir, a acotar cuáles son los elementos de esta doctrina, que en el caso de Carabineros y de la Policía de Investigación es bastante disparo, o sea, tenemos elementos de muchas doctrinas conviviendo en un solo modelo, y conviviendo de manera bastante poco prolija y bastante poco, muy difícil de analizar, digamos. Estoy pensando en el plan cuadrante, que fue lo que dominó a la reforma policial durante más de 15 años, 20 años, Jorge me corregirá los años que tiene esto, pero si no recuerdo, en 1998, por ahí empieza. Y esta es otra dimensión muy importante de considerar. Y finalmente, y creo que, y con esto termino, y después puedo hablar de los actores si me queda un poco de tiempo, que es además el elemento, la etapa más compleja, más delicada, y que pareciera tener mayor incidencia en el resultado, me refiero a la legitimidad, la confianza, la eficacia y otros elementos, que tiene que ver con la cadena de rendición de cuentas. ¿Ah? Y aquí se dan múltiples elementos, creo yo, sea el elemento político o del poder político hacia la ciudadanía. Me equivoco, ciudadanía está muy mal empleado el término, hacia el usuario, porque ciudadano nos mete en la idea de la elección y nos mete en el componente electoral, y por lo tanto prefiero usar la palabra usuario. ¿Ah? Y el componente electoral no es buena amiga en estas cosas, porque la gente tiende, por lo menos en la encuesta, a decir, bueno, si restauráramos la pena de muerte, ¿usted estaría de acuerdo? Bueno, un porcentaje diría que sí. Entonces yo creo que el componente usuario, ¿ah? Lo digo provocativamente porque hay que diferenciar las dos cosas. Entonces está la relación del poder político con el usuario, como rindo cuentas en eso, está la relación de la policía con el poder político, está la relación de la policía con las burocracias, y creo que este es un punto muy importante que agrego a lo que dijo Hugo, las policías con las administraciones transversales de evaluación, que deben ser además administraciones mucho más robustas que las que tenemos hoy día. Entonces ahí hay un cambio en la estructura del Estado, digamos. Lo que tenemos hoy día es largamente insuficiente. Y está también la relación entre la policía y el usuario, que es una relación que también hay que explorar, porque los países que la tienen mejor instalada, de manera más robusta y de manera más compleja y con mayor significancia, digamos, tienen, al parecer, un mayor retorno respecto a legitimidad, confianza y otros elementos. Entonces, yo creo que estas cuatro dimensiones, o principios o etapas, no sé, me cuesta hablar de etapas porque es muy difícil en una política pública, por lo menos en mi experiencia, es mucho más complejo, va y viene, uno avanza en unos temas y retrocede en los otros, entonces es muy difícil establecer una línea del tiempo. Me costó mucho esa idea de poder en el fondo decir etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. No, o sea, ojalá fuese así, sería bastante simple. Las políticas públicas no son así, lamentablemente, y uno puede avanzar mucho en algunas cosas y retroceder en otras, y no por eso no decir que esté reformando. Yo creo que un elemento central en la reforma, y quizás Hugo lo dijo, pero lo quiero recalcar, que lo que hemos visto estos días, yo lo alegué mucho esto en la comisión de reforma, en la comisión coordinadora, es que no podemos, primero, para los actores, decir, Carabineros está reformando la educación. ¿Ah? O sea, lo hemos hecho durante 40 años. Eso creo que es un error. Además, yo lo voy a decir, Jorge me puede rebatir también, pero mi opinión personal, la estructura educativa o del sistema educativo de la policía está regida por un general. ¿Ah? Eso es, no hay un directorio, no hay grandes conversaciones. Cuando hablamos de general, y quizás voy a hablar de la antigua doctrina, pero estamos hablando de una persona que dirige de una manera totalmente vertical la institución. ¿Ah? Y por lo tanto es muy difícil hacer un cambio desde esa lógica. ¿Ah? A la educación. ¿Ah? Segundo, yo creo que no es prioridad en Carabineros. Si tuviera prioridad ya lo habría hecho. ¿Ah? Y por lo tanto tampoco tienen las capacidades para decirle, toma, agrégale 2 años a la información que tú ya tienes. Yo he averiguado algún tipo de formación, pero hay cosas que son increíbles, pero uno puede hablar de los ramos más importantes, que son tácticas, me corrige Jorge, técnicas y tácticas policiales, que es la relación con el público, arma y tiro, donde tenemos, miren lo que les voy a decir, esto lo averigüé,
no más de 30 tiros en toda la formación para un policía, que se supone que tiene que saber usar un arma. ¿Ah? Entonces van a hacer el entrenamiento a Curacaví, disparan contra los cerros. O sea, estoy hablando de las cosas reales. Hacen judo sin tener los elementos para aprender judo, para poder contrarrestar y no herir en ese proceso al manifestante o a la persona que está en el fondo imprimiendo violencia, por decirlo de una manera. Entonces, hay un componente ahí que uno pudiera decir que cuando una policía prefabrica una reforma, la hace en interno de manera totalmente cerrada y la entrega como un producto prefabricado, como fue el Plan Coherente de Seguridad Preventiva, lo que tenemos es seguro un fracaso. Entonces, eso no puede ocurrir. O sea, cuando hablamos de educación, estamos hablando de un proceso al menos de un año de reflexión, de un grupo abierto que se mete en el tema a fondo, que ayuda a las policías a elaborar el proceso. Y este es el punto. La reforma, independientemente de lo que quisiera, no se puede hacer sin la policía. Ese es el elemento que quería llegar a decir. Pero no se hay que confundir eso con el que lo haga la policía sola. Yo creo que ese es un elemento fundamental de la lección aprendida en los últimos 30 años. Y la policía lo sabe, además. Yo creo que de manera creciente, yo interactúo con las personas que están en la comisión, y tenemos a un suboficial en la comisión, exigimos a un suboficial en la comisión, esto es muy importante. O sea, hay un cambio de mirada en los propios policías. Jorge es quizá un actor fundamental de ese cambio, yo lo digo porque lo conozco más, pero hoy día logramos sentar a un suboficial que está hablando a alto nivel de cosas que, además, con cierto protagonismo, o sea, habla harto y habla bien, ¿ah? Tiene muchas atribuciones para decirnos lo que está ocurriendo allá adentro, de manera muy transparente y con un lenguaje distinto, que es más práctico, que es más de contacto con la ciudadanía y que es necesario entender en estos momentos. Lo dejo aquí, Olga, para no pasarme. Solo tiré algunas cosas al viento nomás, no quise ser prolijo ni nada por el estilo, pero creo que son los puntos de reflexión, por lo menos que yo como miembro de la unidad coordinadora estoy teniendo en este proceso. Muchas gracias, Antonio, por tus reflexiones interesantes y definitivamente que contribuyen al debate. Vamos a seguir ahora con la participación de Alejandra Luneque. Alejandra, te dejo con el micrófono. ¿Ahí me escuchas bien, Olga? Perfecto. Súper. Bueno, gracias por la invitación a comentar. Difícil hablar después de Antonio, que tomó muchos temas, pero quería centrarme en una conversación en un nivel distinto, quizás más reflexivo aún a la luz del informe, que hubieron temas, me parece el valor del informe leído tiene que ver con temas que se han puesto en la palestra, que están en el debate, pero no necesariamente están recogidos en los documentos de reformas que hemos visto, ¿no? Y me parece que eso es un tremendo aporte. Y quiero decir con esto que me parece que el tema de poner en primera prioridad la relación policía y pobreza, o pobres urbanos, me parece de suyo muy relevante. El tema de que asociado a eso hay un debate que no hemos dado lo suficiente y que sí ustedes ponen sobre la mesa, que tiene que ver con la cultura policial, que es nombrada con la doctrina militar y básicamente también lo tocan también respecto a la propuesta del doble escalafón, que son áreas que me parece que no están suficientemente puestas en el debate actual y que yo creo que sí tienen que ver con mucho también con lo que señala Antonio. Dicho eso, me parece que igual el debate debería partir, porque esos elementos de suyo lo contienen, cuál es el tipo de control social que queremos tener hoy a través de un sistema de seguridad y un sistema policial en una sociedad del siglo XXI, en una sociedad, como dice Juan Antonio, que está cambiando y que, por cierto, también tiene que ver con la idea de ciudadanía y democracia. Y aquí yo no estoy de acuerdo con Antonio de llevar el concepto ciudadano-usuario, porque si bien te pone una complejidad que tú podrías evitar con el concepto usuario, te pone otra, que el usuario también está muy asociado al concepto consumidor, ¿no? Y eso nos lleva para atrás respecto al acceso igualitario, a la seguridad, etc. Pero dicho eso, yo creo que quisiera como poner tres dimensiones o áreas de análisis en esto. El primero
tiene que ver con quizás la jerga y el lenguaje que estamos usando, pensando en qué control social queremos tener y cómo va a ser, por tanto, la función de la policía en este control social más amplio. Tiene que ver, por ejemplo, con el paradigma actual de seguridad pública. Y yo creo que tendríamos que empezar a cambiar un poquito el lenguaje más tan tecnocrático y volverlo como más sustantivos en términos como de democracia, ciudadanía, derechos humanos. O sea, yo creo que el paradigma de la gestión del riesgo nos ha hecho de verdad un daño respecto a los avances o no en esta materia también. Entonces, yo no creo que la política pública sea un producto, que en el fondo en un sistema es un output, sino más bien es un proceso de deliberación y de configuración donde hay muchos actores, y creo que en esa deliberación, debate y proceso de llevar a cabo no solamente los recursos que tenemos, ni el contexto legal, sino que es cómo estamos involucrando a toda una comunidad. Y en ese foco, el segundo punto es el lugar de la ciudadanía en todo esto. Y que a mí me parece de suyo grave, por ejemplo, este acceso desigual que hay a la policía en los territorios. ¿Cuál es y que yo creo que el informe también podría poner mucho más foco que de qué ciudadanos estamos hablando, o cuál va a ser el rol de la ciudadanía en esta reforma, porque no está. O sea, la ciudadanía en este proceso de reforma actual está siendo considerada como una mesa de expertos, formato en la producción de políticas públicas que sabemos que ya no es suficiente. O sea, tenemos una sociedad que cambió, hay una ciudadanía muy activa en estos temas, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, ya no solamente académicos o los 10 expertos que nos conocemos hace bastante tiempo también, hay una ciudadanía bastante, hay observatorios ciudadanos en los territorios que están cada vez demandando más inclusión. Por tanto, y esos ciudadanos organizados de la sociedad civil, que van más allá de la academia, no están en este debate y no están en la reforma. Y el tercer punto es que le pone otro pelo a la sopa en la complejidad de este proceso, tiene que ver con el debate constitucional que también señaló Hugo y que señaló Antonio. O sea, este va a ser un tema en los constituyentes y va a ser un tema de mucho foco y de demanda y de agenda, etcétera, y tampoco ni la unidad coordinadora ni los informes de reforma, sí lo toca el informe, pero yo creo que hay que relevarlo mucho más, va a haber que revisar porque yo creo que las demandas ciudadanas respecto a cómo cambiar la ley orgánica carabinero en este debate constitucional va a ser muy fuerte. Entonces vamos a tener una polarización muy extrema. Yo trabajo mucho con los territorios y con las organizaciones de la sociedad civil ahí, va a haber mucha presión. Y la reforma Carabineros va a tener que saber cómo y dónde involucrar a esa presión ciudadana que está viniendo y que va a manifestarse con más fuerza en el debate constitucional. Dicho eso, creo que los desafíos principales tienen que ver con, primero, cómo situar esta multiplicidad de actores en un proceso constituyente de debate sobre la policía en paralelo a la reforma. Yo creo que ahí, cómo ejercer un control civil, que era la pregunta que me habían dado, que yo creo que tiene que ver con el control político, que es lo que más se ha abordado, que es el ministerio, ¿no es cierto? Y de cómo una estructura podría ser capaz de dar cuenta de eso. Yo creo que ahí hay muchas fórmulas que indagar, pero mínimamente yo creo que hay que corregir en este control político y el ministerio, hay que corregir que la prevención quede separada, ¿no es cierto?, del control. Hay que quizás volver a subir el control policial a una subsecretaría, ¿no es cierto?, y no dejarlo debajo de una división, que eso te genera más complejidad y opacidad también y poca transparencia. Yo avanzaría también en la dimensión civil y ciudadana de este control a un consejo de la sociedad civil. Podría ser retomar toda la agenda del ombudsman o alguna figura similar a la que mencionaba Antonio, que es un debate que en Chile nunca logró instalarse, el ombudsman nacional nunca prosperó, y con esas dos figuras generar un sistema de control y de accountability interno y externo bastante más complejo, ¿no es cierto? Luego, también
me parece que hay que retomar fuertemente el debate de la opacidad, el acceso a la información, y por eso también eso hace que la policía es un actor relevante. Me parece que también Antonio lo dijo, hay muchas materias y áreas que los civiles, en jerga policial, no conocemos de manera suficiente. Entonces, por tanto, el involucramiento, el implicamiento de la policía en este proceso también es súper necesario, porque hay muchas áreas de las cuales muchos de nosotros no tenemos la información y tampoco se tiene necesariamente en el Ministerio de Interior, ni en la Subsecretaría de Interior, ni de Prevención del Delito. Por tanto, la ciudadanía no solamente está llamada a participar en esto, y la policía también en conjunto con ella, sino que también es por ir también generando procesos de un lenguaje compartido y una comunicación policía-ciudadanía que nos permita avanzar en esto. Ustedes preguntaban por los tiempos, yo estoy súper de acuerdo con Antonio, es súper difícil poner las etapas tan claramente. Creo que estos procesos son muy complejos y al final, claro, cuando uno ve los procesos en países paralelos, en la experiencia comparada, al final son sistematizaciones de lo que se ha hecho, pero yo dudo que se haya tenido 100% claridad del todo al inicio de los procesos de reforma. Es como se hacen los procesos de cambio, pero uno debería esperar al menos que estuviéramos al frente de un proceso similar al que tuvo la reforma a la justicia a final de la década del 90, de la reforma procesal penal, y durante los 2000, ¿no es cierto?, donde hubo tiempos, recursos, paciencia también, y mucho liderazgo, por cierto, político en esta materia. No debería ser una reforma menos que esa. No debería ser en ese sentido no debería ser una pequeña reforma. Estamos hablando de algo muy contundente, como lo dijo Hugo, donde además van a haber recursos planificados para este proceso y rearticulación de recursos, no solamente para poner más recursos, sino para reasignar recursos y repensar esas estructuras. Entonces, lo que mínimamente uno debería tener un foco hoy es respecto al rol de la ciudadanía en esto, qué espacio le vamos a dar en el debate de la reforma, pero también después en las estructuras de accountability. 2, el tema de el control político en esto, básicamente cómo vamos a estructurar ese ministerio, que no puede ser una estructura de menor cuantía que los otros ministerios, como bien lo señaló Hugo, qué funciones se van a traspasar de la misma estructura policial a esa estructura ministerial. Y 3, vuelvo a insistir sobre la envergadura y todo lo que el liderazgo político que esta reforma implica o que involucra. Y en eso yo creo que no ha habido suficiente peso. Yo creo que hay que terminar con las agendas cortas en esta materia, y principalmente en esta, como también se ha señalado y lo hemos visto en la última semana, esto es como checklist, ya me están pidiendo esto y lo voy a empezar a desarrollar, ¿no? O sea, yo creo que acercarnos a lo que fue el proceso de reforma del sistema penal es lo que uno debería esperar en una materia como esta. Eso. Muchas gracias, Alejandra, por tus muy interesantes precisiones, que definitivamente nos colocan en una posición más interesante para debatir en torno a esta temática. Vamos entonces a entregar la palabra a Jorge Villarruel para que en sus 15 minutos pueda hacernos los comentarios respecto de las indagaciones que hemos ya mencionado. Jorge, te dejo con la palabra. Gracias, Olga. ¿Se escucha bien? Perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación del INAP y saludarlo a todos, y especialmente veo mucha gente conocida ahí en el chat. Saludar, por ejemplo, a Alejandra Amor, Lisa Silva, Sebastián González, Adolfo González, qué sé yo, Pamela Ortiz, gente que conocí y con algunos llevamos una muy buena amistad, y tanto personal como profesional.
Bueno, a mí me tocó el tema de la formación y el tema de la estructura y de la cultura organizacional. Antes de eso, yo quisiera hacer un par de reflexiones respecto de este proceso de reforma. Antonio lo decía, esta institución que todos quieren reformar, durante más de 20 años fue la primera institución del Estado, reconocida en términos de reconocimiento, respaldo y de confianza, y de la noche a la mañana la queremos prácticamente cambiar desde los cimientos. Si bien es cierto la situación crítica por la cual está pasando, requiere focalizar estas áreas en las cuales hay que necesariamente reformar. También creo que no hay que pasarse de rosca. No hay que pasarse de rosca porque podemos modificar o cambiar cuestiones que son sustantivas, valiosas, que han caracterizado a Carabineros. Yo veo hoy día a muchos políticos apuntando con el dedo a la institución, y ayer se estaban tomando la foto y valoraban, incluso en el extranjero, los procesos de reforma y de modernización y de efectividad y de confianza de Carabineros. El mismo director de Cervel lo dijo ayer, a propósito de las críticas del proceso de primaria. Están apuntando con el dedo hoy día a una institución que el día de ayer estaban felicitando. Entonces, creo que los procesos de reforma, si bien estos son necesarios, en situaciones como la que se está viviendo, hay que tener mucho cuidado con no sobregirarse en ese aspecto. Y en segundo lugar, Olga lo dijo al principio, estamos pensando en una reforma de una institución que está pasando una situación crítica, pero además el proceso de reforma tiene que considerar cómo contribuye en términos de efectividad a la seguridad y el orden público. Eso lo dijo Olga al principio, y eso a mí me parece sustancial, que tiene que ser capturado en el proceso de reforma, porque el sistema de seguridad hoy día está ausente en el concepto de reforma. Y esta institución y las instituciones policiales funcionan en un sistema que hoy día no funciona como un sistema, está totalmente desestructurado, absolutamente centralizado, se manejan los recursos de manera centralizada, no hay autoridades e instituciones que estén respondiendo permanentemente por los temas de seguridad más allá de la policía. Y muchas autoridades, en general la ciudadanía, encarga como principal responsable del tema de la seguridad pública a la policía. Y yo creo que eso es un error. Porque todos los académicos lo dicen, de que el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia son problemas multifactoriales. Por lo tanto, se requiere una intervención multiagenciada. Y esa multiagencia tiene que estar capturada hoy día en un sistema de seguridad público para el país. Este seminario se denomina Una Policía para el Nuevo Chile. Pues bien, este Nuevo Chile también requiere un sistema de seguridad ad hoc. Por lo tanto, si queremos reformar y mejorar en términos de efectividad, no podemos solamente intervenir uno de los responsables, que es la policía. Y especialmente lo digo desde el punto de vista de la gestión local de la seguridad. Eso hoy día está absolutamente muy poco abordado. Se creó el Consejo Comunal de Seguridad, tienen que elaborar planes de seguridad, pero ¿quién ha evaluado realmente la efectividad de esos sistemas locales? Problemas locales requieren soluciones locales. Y ahí, por supuesto, las policías son actores relevantes. Es una primera gran observación. Segundo, es que recién ahora en esta comisión se incorporó a Carabineros en el proceso de reforma. Recién. Y han habido propuestas de reforma, propuestas de un consejo, otras comisiones, que han propuesto muchas cosas valiosas, pero han dejado atrás a la institución policial. Hoy día la comisión incorporó, hay oficiales en servicio activo, oficiales en servicio retiro, hay suboficiales, que me parece tremendamente valioso, y es así como todas las comisiones anteriores debiesen haber actuado. No se puede reformar una institución sin que esté participando la propia institución, porque son los responsables de la implementación. Tú no le puedes entregar a la policía un instrumento y usted ejecútelo sin saber el espíritu, sin conocer el espíritu que está detrás de esas muy buenas intenciones. Pues bien, entrando en materia, y a propósito de los temas de formación, claramente el tema de la formación responde a la razón de ser de la organización, a la misión. Y hoy día estamos en un proceso de reforma. No sabemos hasta dónde se va a modificar la misión de la policía, en este caso de Carabineros, o de las policías. No sabemos hasta dónde. Por lo tanto, para mí
también es un error escuchar a la autoridad política y decir que vamos a modificar o reformar los procesos educacionales o de formación de carabineros, pero si no sabemos en qué va a terminar la reforma. Eso es fundamental porque la misión necesariamente determina lo que hace la policía. Y lo que hace la policía determina los procesos de formación, determina los contenidos, qué tipo de competencias, ¿cierto? Los perfiles, determina además el tipo de recursos que de manera intencionada yo voy a agregar a la organización, determina el tipo de tecnología. Y en ese sentido, y hablando más en términos generales, porque yo aquí no represento la institución, es una opinión muy personal, la formación debe girar en torno a lo que hace la policía. Y lo que hace la policía lo hace en un contexto. Entonces, ahí hay un gran contenido de conocimientos que debo entregarle a la policía y ahí reconozco que está un poco débil esos contenidos en la formación de los carabineros y los oficiales respecto de entender la sociedad, entender cómo se organiza, entender al individuo, para poder actuar, porque la policía funciona a partir de la sociedad. Y el carabinero y el policía forma parte de la sociedad. Entonces tiene que, para poder operar, ese carabinero o esa policía tiene que entender el contexto, tiene que comprender cómo funciona la sociedad. Hoy día la sociedad ha evolucionado sustantivamente desde el punto de vista de la diversidad, de una mayor conciencia de los derechos, poca conciencia desde el punto de vista de los deberes, mayor exigencia desde el punto de vista de calidad de los servicios y productos que consume. Por lo tanto, todo eso tengo que tenerlo incorporado como un gran agrupación de contenido. Y por lo tanto, a mayor amplitud de la misión, la formación va a ser más multifuncional. Y ahí la comisión tiene una gran oportunidad, de definir esto. Por ejemplo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que ya las tareas de tránsito hay que reflexionar si deben seguir todas en manos de carabineros. Hoy día, con la automatización y la robotización, gran parte de la fiscalización del tránsito puede ser automatizada, como ya funciona en la autopista. Y por lo tanto, ese tipo de tareas, realmente yo creo que ya hay que comenzar a reflexionar si deben seguir o no en una institución que tiene una responsabilidad mayor como carabinero. Pero independiente del contenido de la misión, creo que la formación debe responder a un solo principio, que la policía, independiente de donde esté, está destinada a proteger y cautelar derechos y libertades. Yo he revisado muchas misiones de la policía que están escritas en las constituciones o en sus leyes particulares y tienen este enunciado, que la misión de la policía es proteger y cautelar derechos y libertades. ¿Y por qué es importante este principio? Porque la policía después hace el ejercicio, cuáles son las funciones, cuáles son los servicios que me van a permitir proteger y cautelar derechos y libertades. Y en función de eso yo estructuro el resto de los contenidos de la formación, que tiene un componente absolutamente técnico, que bajo mi concepto, esas competencias tienen que estar certificadas. Por ejemplo, Antonio hablaba del tema del uso de las armas. Efectivamente, el uso de las armas, en términos generales, es tan sensible que la sociedad requiere que esa competencia o esa habilidad esté absolutamente certificada. Después hay un gran conjunto de contenidos que dicen relación con temas actitudinales, términos de valores, que el policía tenga un concepto súper amplio y profundo de lo que es su ejercicio de la función policial respecto de los derechos que puede llegar a vulnerar. Y por lo tanto, creo que la formación por competencia que hoy día está avanzando en Carabineros, tiene que apuntar a una competencia del saber actuar, más que solo del conocimiento o el dominar ciertas habilidades, sino que un saber actuar situado. ¿Qué implica eso? Que yo evalúo todas estas competencias en situación, y a partir de efectivamente que ese desempeño está demostrado, yo lo certifico. Y esa es la confianza, y eso es lo que yo le muestro ante la ciudadanía. Si hablamos, por ejemplo, del caso Huracán, uno de los problemas de fondo que tiene es que Carabineros no pudo certificar
las técnicas y las tecnologías que se estaban usando en los procesos de investigación. O sea, la certificación de las competencias, la certificación de las técnicas y la certificación de la tecnología son fundamentales frente a la ciudadanía, frente a la sociedad, y como acto de transparencia. Y otro conjunto de contenido. Perdona, tienes 5 minutos. Bien. Y otro conjunto de contenido que dice relación con conocer, ¿cierto?, el oficio de ser policía, cómo me integro con la ciudadanía y los temas de responsabilidad, personal. Los temas de estructura, a todos nos enseñan en la administración que el tema de la estructura sigue la estrategia, y por lo tanto, la reforma va a definir una misión y función, y por lo tanto ahí la estructura va a tener que adaptarse. Yo creo, mi opinión, es que hoy día es muy posible reducir muchas jerarquías, no solamente desde el punto de vista estructural, que sí hay que hacerlo. Hoy día las instituciones policiales en general son altamente burocratizadas, altamente jerarquizadas y formalizadas, y yo creo que hay espacio suficiente hoy día para corregir los temas de demasiada estructura jerárquica. Y también corregir los temas de jerarquía en los grados de los carabineros. Tienen demasiados grados, y uno hoy día, por ejemplo, no sabe cuál es la diferencia en términos de desempeño de un cabo primero con un sargento segundo, que son los dos grados que son consecutivos entre sí. Eso hoy día tiene que estar dentro de los procesos de discusión. Los temas de centralización o de concentración. Yo creo que es muy difícil descentralizar una policía en un país centralizado, pero sí se puede desconcentrar mucho. Sí se puede desconcentrar mucho. Creo que también es posible avanzar en un mando más colegiado. Hoy día los temas el país absolutamente en general personalizado, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gestión política, pero también desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones públicas. Creo que un mando más colegiado, tipo directorio, para una mayor responsabilización y una mayor participación en la toma de decisiones, creo que también es una cuestión a discutir. Y, por supuesto, reflexionar sobre el tema del carácter militar. Yo creo que hoy día ya es el momento de discutir y reflexionar si el carácter militar hoy día sigue siendo una ventaja como fue en su origen. A mi juicio, no. Creo que los temas de disciplina, los temas de obediencia, los temas de valores, se puede lograr igual con una policía con un carácter absolutamente civil. Los temas de cambio en la cultura, creo que aquí el general director tiene una tremenda oportunidad. La cultura en general es de responsabilidad de los niveles superiores de cualquier organización. Y aquí el general director tiene la gran oportunidad de hacer cambios que son rapidísimos en los temas de cultura. Para eso tiene que crear un sentido de urgencia y comunicarlo en términos de que de la crisis se va a levantar una nueva institución que tiene como primera tarea recuperar la confianza. Porque sin la confianza es muy difícil avanzar en el resto de la estrategia. Formular esta visión que tiene que ser una visión súper clara, pero para mi juicio bastante revolucionaria para el cambio, y que dice relación con una nueva institución que se va a caracterizar por que va a proteger y va a garantizar derechos y libertades. Para ello, necesariamente tiene que formar equipos de trabajo, en los cuales equipos de trabajo tienen que estar representados todos los grados y todos los escalafones, y distribuirlos territorialmente. Y así yo voy a tener embajadores en cada región que se van a responsabilizar de realizar esta comunicación, de contagiar al resto del personal, porque esta es una organización tremendamente grande, son 60.000 personas distribuidas a lo largo de todo el país. Y la forma es crear estos grupos de embajadores que vayan contagiando con esta nueva visión al resto del personal. Y ir superando todos los obstáculos que se vayan encontrando en el camino, sean temas estructurales, sean temas de programas de formación, sean temas normativos, todo eso, buscar la forma de corregirla. La norma no puede ser obstáculo para los procesos de cambio. En ese trabajo tiene que, de alguna forma, asegurar éxito a corto plazo, para ver y mostrar que efectivamente esta nueva visión se está alcanzando y se están viendo los beneficios. Y en ese sentido desarrollar una mejora continua e ir construyendo sobre lo bueno que se está haciendo. Y finalmente implementarlo
definitivamente en la cultura organizacional. Y para eso tiene que evaluar y rendir cuenta, evaluar y rendir cuenta, evaluar y rendir cuenta, evaluar y rendir cuenta. Internamente a la autoridad política y por supuesto también a la ciudadanía. Hay cuestiones, mira, a propósito de lo que mencionaba Hugo Frulli, yo cuando dirigí el centro de estudio dejamos instaladas varias cosas que se están haciendo. Por ejemplo, los estudios de clima laboral se hacen anualmente. Y son tremendamente valiosos porque permitieron derribar muchos mitos. Por ejemplo, muchos pensaban que la dimensión del clima laboral peor evaluada iba a ser la relación con el mando. Y no, pues no fue esa. La relación con el mando tiene una buena evaluación por parte nosotros evaluamos todas las comisarías de Chile. Los cuestionarios respondieron cerca de 18.000 carabineros entre el grado de mayor y carabinero. Y sabes tú que las dimensiones de este clima laboral que más alta valoración tenían eran la relación y compromiso con la institución, la motivación para realizar el trabajo, el aprecio por el compañerismo. O sea, estas tres dimensiones son dimensiones muy atribuidas al sujeto. Por lo tanto, representan un capital que la organización debe saber trabajar. Por eso le advierto, hay que tener cuidado con no pasarse roscas con los procesos de reforma, que pueden derribar estas cuestiones que son tremendamente valoradas. Y la cuarta dimensión muy bien evaluada era la disposición para estar presente. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día del punto de vista que un carabinero, el carabinero, ¿cierto?, está dispuesto a trabajar más allá de la jornada laboral cuando así se justifica? Ojo con eso, no hay que abusar de esta disposición, ¿Cuál era la dimensión peor evaluada? Reconocimiento y recompensa. Imagínense, reconocimiento y recompensa que nos lleva, por ejemplo, a cuestiones que tenemos que superar desde el punto de vista cultural, en términos de que el cumplió con su deber ya no es suficiente como incentivo. Hay muchos que tienen como incentivo esta lógica de cumplir con mi deber. Perfecto, pero hoy día se requiere una gestión cotidiana de los incentivos. Desde el simple golpe en la espalda, Hugo, lo hiciste súper bien, te felicito, hasta, qué sé yo, buscar otro tipo de recompensa, otro tipo de reconocimiento que realmente motiven al sujeto a mantener su buen desempeño y también lleve a los demás a buscar imitarlo. A todos nos gusta que nos reconozca, que nos felicite, que lo hicimos bien. Pues bien, eso es una cuestión profunda que hay que trabajar en la cultura organizacional, porque ya el solo cumplió con su deber, ya está absolutamente superado. Bueno, en función del tiempo, dejo hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por tus muy interesantes aportes. Han llegado varias preguntas, voy a plantearlas en términos generales. Solo una ha sido un poco más específica, que fue planteada para Antonio, y indaga sobre cuál crees que es el aspecto más complejo y dónde hay menor consenso en el proceso actual de reforma. Y luego han llegado otras preguntas que las voy a mencionar y luego les vamos a entregar a cada uno de los panelistas, incluido a Hugo, 3 minutos para que puedan hacer sus comentarios. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, las otras preguntas son, las dudas que plantea Hugo respecto del aumento de la carrera de los suboficiales, nos indican que debe ser esto justificado. La persona que nos pregunta nos dice que cree que pasa lo mismo en el caso del ministerio, en donde también ello implicaría la necesidad de contar con más recursos y de más Estado. ¿Cómo se justifica esto? Esto aseguraría que habría una buena contraparte técnica. Y en relación a otros aspectos, nos consultan sobre cuando se escribió el documento del Consejo para la Reforma de Carabineros, ¿se pensó en la creación de un ombudsman a nivel policial o de sistema de seguridad y justicia? Y respecto de un aspecto que mencionaba Alejandra, que era sobre el control social, más allá de la accountability o del rol en el accountability, ¿un ombudsman podría solucionar en parte este aspecto? Otra consulta que también nos plantean nos indica que el hecho de que esta reforma, la reforma policial, se base casi exclusivamente en Carabineros de Chile, podría tener alguna repercusión a largo plazo en la PDI.
Y una pregunta que también me parece muy relevante, que intenta indagar sobre qué aspectos centrales en este tema debieran estar contenidos en la nueva Constitución. Vamos a entregar la palabra en el mismo orden de las presentaciones, así que dejo a Hugo con 3 minutos para hacer los comentarios que considere. Muchas gracias, Olga. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, muy bien. Perfecto. Mira, voy a empezar por el tema de la justificación. Yo no estoy totalmente de acuerdo con la justificación que normalmente se da para la creación del Ministerio de Seguridad. Esto es que se requiere un ministro a cargo, porque en realidad el ministro del Interior y Seguridad Pública está a cargo de la gestión política. Estoy algo de acuerdo, pero no me parece lo central. Yo veo la creación del ministerio como un proceso de creación de un área de seguridad pública o de un área de seguridad ciudadana, como quiera mencionarse, al interior del Estado. Y eso requiere rehacer lo que hoy día existe. Y eso significa que las policías están integradas a la seguridad, pero también va a estar integrado en el ministerio la supervisión sobre la seguridad privada, la regulación respecto de las políticas de seguridad, en fin, un conjunto de tareas que hoy día están absolutamente parcializadas y sectorializadas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo creo que hoy día lo que tenemos es un Ministerio de Seguridad Pública, por una parte dedicado fundamentalmente a la tarea política, por otro lado un subsecretario que lidia con los temas del día a día, pero no tenemos una dirección del área de seguridad. Y por eso es que estoy a favor de la creación del ministerio, como una instancia que nos va a permitir repensar la relación entre la política y la seguridad de las personas. Y eso tiene implicancias e implica también un repensar la relación entre el gobierno y la policía. Quiero agregar otra cosa. Yo creo que hoy día ya no se habla solo del gobierno de la seguridad, se habla de la gobernanza de la seguridad. ¿Y por qué se habla de la gobernanza de la seguridad? Porque se entiende que existe la necesidad de poner a muchas instituciones y actores a colaborar. No es simplemente una entidad que da órdenes e instrucciones. El ministro le da instrucciones a la policía las cumple, etc. Hoy día tenemos decenas de actores, los nuevos gobiernos regionales, los gobiernos municipales, las direcciones de seguridad, los ciudadanos, las organizaciones ciudadanas, etc. Eso yo creo que justifica repensar, no parchar, sino repensar un nuevo ministerio que dé comienzo a esta tarea. Por último, y solo para concluir, yo, al igual que Alejandra, le doy una gran importancia a la relación con la juventud de los sectores marginalizados o poblacionales o como quiera llamársele. Porque creo que allí se juega muy fundamentalmente la tarea de la relación ciudadano-policía. Tenemos que tomar en cuenta que hoy día el acceso a la seguridad está distribuido de manera desigual en el territorio. Y lo que ha hecho Carabineros, que está muy bien, es buscar instrumentos o herramientas que permitan de alguna manera distribuir a la fuerza policial de acuerdo a criterios objetivos. Eso a mí me parece bien, no sé si se está haciendo muy bien, pero como principio me parece bien.
pero creo que tenemos que ir mucho más allá de eso. Si hay una debilidad en la percepción de la Pintana respecto de la protección policial, en áreas donde la seguridad es negociada, porque tú sabes que tu vecino o la persona del barrio adyacente trafica drogas, pero sigue siendo tu vecino. La relación con la policía requiere darle una intensidad mucho mayor y una complejidad mayor a la actuación policial en ese territorio. Ya no se trata de que haya el mismo número de policía por habitante que en Vitacura. Se trata de que necesitamos repensar, poner más esfuerzo y más recursos en esos sectores, que son los que más carencia tienen. Gracias. Gracias, Hugo. Dejamos entonces con la palabra a Antonio. Antonio Frey. Sí, muchas gracias, Olga. Bueno, en el tema de los disensos o de las problemáticas en torno a la idea de formar consensos de la policía que pudiésemos querer para un futuro no tan lejano, digamos, se plantea un problema empírico muy importante que lo están diciendo las encuestas de Chile 21 sobre confianza que se publican mensualmente y que les sugiero mirar con detalle, que son las mismas las mismas preguntas que se aplican en Europa al respecto, de Eurojustice, que es una brecha, una real brecha generacional respecto a la policía. Ese tema es de una importancia, o sea, las nuevas generaciones tienen una mirada totalmente distinta, pensando 30, no sé cuál es la edad, el corte, pero más o menos de 35 hacia abajo, que no es tampoco juventud pura, digamos, pero que tiene que ver con lo que ocurrió en el año que nos antecedió, digamos, pero ahí hay un problema de una interpretación sobre el actor policial que no tiene nada que ver con los más de 35, por decirlo de una manera, un corte, no sé si ese es el corte, pero estoy dando el ejemplo. Y por lo tanto, si no tenemos en esta mirada de esta nueva policía este corte subgeneracional hacia abajo, digamos, de incorporarlo dentro de la visión de esta nueva policía, vamos a crear una policía para nosotros, digamos, por decirlo de una manera brutal, y no para los que vienen, que tienen no solo una relación mucho más exigente, sino que una noción y una relación con el ejercicio de sus derechos que es completamente distinta, con el uso del espacio público completamente distinto, con el uso de las interacciones humanas completamente distinto, con el uso de las redes sociales completamente distinto. Entonces, eso, para contestar la pregunta dónde está el problema, creo yo, más que sobre el consenso sobre los distintos tópicos o los distintos elementos, es cómo incorporar intergeneracionalmente las opiniones para poder tener una policía, y este otro elemento que me surge, lo más adaptable a los cambios posibles. Tampoco creo que sea posible en estos momentos plantear que vamos a hacer otra rigidez más, otra policía rígida, como una cuestión así como un ladrillo que nos va a caer del cielo para los próximos 40 años. No, vamos a tener que crear una institución que se vaya adaptando a diversos cambios, a una sociedad cada vez más dinámica y cambiante, y cada vez más rápido. Entonces, ahí lo que hay que crear, a mi modo de ver, me puedo equivocar, una estructura que permita ir cambiando. No creo que la función policial sea la misma en 20 años más, ni en 5 años más, a ese nivel de rapidez, en muchos aspectos. Entonces, esos son dos elementos. Respecto al tema del famoso Ministerio de Seguridad, yo igual sería muy cauto en dos cosas. Primero, ese ministerio tiene sentido sí, solo sí, a mi entender, también con posibilidad de equivocación absoluta, sí, solo sí hay la figura de un primer ministro, o de una persona que se equipare a eso, en el sentido de que tenga su gabinete un poco como la idea inglesa, no francesa. La francesa terminó la cohabitación y la idea del primer ministro, porque se juntaron las elecciones de parlamentarios con las elecciones presidenciales y terminó el parlamentarismo, a mi modo de ver, en la práctica francés. Entonces, aquí lo que se necesita es una figura fuerte del Ejecutivo que permita ordenar a los sectores. Un sector más sin ese orden de coordinación no tiene ningún sentido. ¿Ya? Es más, vamos a tener otra segmentación más absurda, técnica, tecnocrática, que a la gente no le dice nada.
y es más, la irrita. ¿No? Y además hay que mirar la experiencia mexicana, si no me equivoco, me corrigen, y la experiencia argentina, que no son del todo felices en esta materia de tener un ministerio especializado o ministerio de la seguridad. Entonces, yo no digo que no, evidentemente que es la salida para dividir el rol político de gobierno interior y otras cosas del rol técnico del sector seguridad, digamos. Pero evidentemente tiene que haber una lectura política de la seguridad porque la seguridad tiene un componente política y quizás uno de los sectores que más lo tiene. Y eso es indesmentible. Y el que piensa que se pueden separar como una cosa técnica, puramente tecnocrática, a mi parecer comete un error gravísimo, gravísimo, de la máxima gravedad. Entonces hay que ver ahí cómo se constituye el resto del Estado para ver cómo configuramos este ministerio especializado. Sin eso vamos a tener un elemento más que va a fragmentar la política pública y de la cual no creo que tengamos mucho retorno, a mi modo de ver. Eh, eh, yo creo que esos dos aspectos de esta escisión, de este quiebre generacional, producto de los últimos acontecimientos, pero también producto de una generación que viene en otro código, mucho más educada que nosotros, en términos en promedio, mucho más educada que nosotros, con otros códigos, es fundamental, es fundamental. Y si no logramos hacer eso, realmente vamos a crear una policía perfecta desde el punto de vista técnico, pero no adaptada a la sociedad que se requiere. Ese es mi modo de ver. Me quedo aquí porque lamentablemente tengo que irme, pero la discusión está muy interesante. Creo que hay que escuchar a Jorge, lo digo en términos, no que esté de acuerdo con él, sino que él tiene una visión. No lo digo porque tiene una visión que tenemos que empezar a entender. Yo creo que tenemos que descodificar esto, lo que está diciendo Jorge. Dijo muchas cosas y entender la visión policial, porque la pega la hacen ellos finalmente, y el civil le cuesta. A mí me cuesta mucho ponerme en esa posición, pero debo hacerlo para poder entender cómo reformar. Hay que entender que el trabajo policial tiene, y esto es muy importante para la reforma, una importante discrecionalidad, producto de que se superponen dos cosas muy importantes, que es siempre va a haber más demanda que oferta. Por lo tanto, lo que se hace es seleccionar, y lo que se selecciona se hace con criterios valóricos. Y ese valor se aplica de manera individual. Y el que manda, en el fondo, y hay una pirámide invertida, hay un libro al respecto, es el de abajo. Y por lo tanto, el tema de la formación, lo dijo Jorge, es de la máxima importancia para la reforma, un eje central, pero claro, no se puede hacer antes que otras cosas, y no se puede invertir el rol si no tenemos claro las funciones. ¿Cómo vamos a hablar de educación? ¿Vamos a educar frente a qué? ¿Para qué? Aquí la pregunta del para qué hay que siempre volverla atrás, siempre. En algún lugar de la comisión, y con esto termino, se dijo, los policías están para defender derechos. Entonces yo paré al tiro a quien lo dijo y dije, oye, pero si esto no es una guerra, estamos aquí para proteger derechos, no para defender a nadie de otros. Son sutilezas, pero que esconden una forma de entender el problema de la seguridad como de los buenos y los malos, los que defienden y los que atacan. No, aquí no hay ni bueno ni malo, ni nadie que defiende ni que ataca. Aquí hay una sociedad que tiene que proteger derechos y a la policía le cabe un rol central en ese proceso. ¿No? Lo que dijo Alejandra sobre el ombudsman es importantísimo también, creo que hay que retomar esa discusión o algo que se le parezca. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado el día de hoy. Te liberamos para que puedas hacer los asuntos personales y vamos a dejar con la palabra a Alejandra para que ocupe los 3 minutos que hemos planificado. Gracias. Gracias, Olga. Voy a tratar de agrupar un poco todas las preguntas. Mira, yo creo que volvería sobre algunos temas que tocamos todos transversalmente, que el primero de los puntos críticos y que tiene que ver con el resto de las preguntas, yo vuelvo a la relación policía-pobreza o policía-pobres. Aunque suene muy rudo decirlo así, porque creo que tiene dos implicancias. Tiene una implicancia que es externa, que tiene que ver un poco con lo que señala Hugo también respecto a cómo la policía está concibiendo al otro en territorios más desventajados. Nos dice mucho de cómo la policía ha hecho un discernimiento de a quiénes proteger y a quiénes no proteger. Y ese desigual
trato, o sea, yo tengo acá datos, pero no los voy a dar respecto a cómo está siendo evaluada la policía en los 33 barrios priorizados por el Ministerio del Interior actualmente, porque son los más vulnerables sociodelictualmente, pero son los más pobres también, digamos, ¿no? A nivel nacional. Y los datos son bastante lamentables, la verdad, porque en estos datos las personas lo que más declaran es que cuando ven a la policía la ven en su faceta más coercitiva, porque 80% dicen no haber tenido nunca contacto con la policía, pero 40% declara haber visto fuerzas especiales durante la última semana en su barrio. Entonces, en el fondo hay un tema ahí de cómo se está abordando al ciudadano pobre, que nos da cuenta de cuál es finalmente el concepto de a quién yo voy a proteger y a quién no voy a proteger, y para mí eso es bien fundamental. Entonces tiene esta relación que yo digo entre policía y pobreza, o cómo es ese vínculo, tiene que ver con a quién yo estoy protegiendo y a quién no, y me parece que es de suyo muy, muy gravitante, para ver después cómo finalmente también se hace control de orden público, porque esto no tiene que ver solamente con control en la periferia o vigilancia policial, esto también tiene que ver con a quién yo estoy abordando en la manifestación o a quién yo estoy desalojando en los liceos públicos. El comportamiento de la policía en los colegios privados es muy distinto al que reciben los chiquillos en los liceos públicos. Entonces volvemos nuevamente a eso. Pero también tiene una dimensión interna, y aquí yo voy a tocar el tema del doble escalafón, después podríamos conversar con Jorge a ver qué piensa sobre eso, porque me parece que si no se vive la democracia internamente en la policía, tampoco yo voy a dar un trato igual a todos los sujetos con los cuales me voy a vincular para controlar. Entonces, dicho eso, yo creo que es un tema que es un elemento crítico donde no hay ningún tipo de acuerdo respecto a si deberíamos pasar a una policía sin doble escalafón y avanzar hacia un escalafón único, con todas además las disminuciones de jerarquías de las cuales mismo Jorge hablaba, porque a mí me parece que eso es gravitante para tener una policía de trato más justo y de mayor protección y de seguridad. Y por otro lado, creo que el otro elemento más crítico también que también genera discrepancias en los debates existentes, tiene que ver con lo que señaló Jorge, me sorprende para bien, el tema de la doctrina militar, si hay que repensarla y reformularla, pensando primero cuál es la policía que se quiere, con un norte claro, porque en esa doctrina está involucrado el problema de los derechos humanos. Porque cuando yo creo enemigos, o fijo enemigos desde antes, y sé a quién voy a proteger y a quién no, o a quién voy a controlar de una forma y no o de otra, en el fondo el tema de los derechos humanos queda como soslayado a ese discernimiento, a esa discrecionalidad que se hizo antes. Entonces yo creo que la de la doctrina militar debería ser uno de los puntos totalmente remirados, reformulados o conversados, y también parte del debate constitucional, porque esto hay que remirar la ley orgánica de Carabineros desde este punto de vista, lo señala el informe, me pareció súper buena ese punto de se define a la policía como una fuerza y no como un servicio u otro tipo de entidad. Y yo creo que eso son institucionalizaciones que están constitucionalmente estatuidas, que hay que remirar y reformular. Entonces, por eso yo señalo que hay que, en el debate de la reforma, tenemos que tener mucha claridad, que va a venir mucha presión a la luz del debate constitucional de lo que sucede. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Jorge, te quedas con 3 minutos. Ok, gracias. Mira, respecto del tema constitucional, creo que la Comisión Constituyente va a ser una oportunidad, primero, para revisar el tema del sistema de seguridad por sobre el tema de la policía, porque eso es fundamental. Eso es fundamental, siendo la policía uno de los actores. Creo que la Constitución tiene que poner las reglas respecto de este sistema de seguridad que queremos para este nuevo Chile. Y ahí involucrar a todos los actores en una bajada que debemos hacer de la Constitución. ¿Qué le vamos a exigir y cómo vamos a reformar o a cambiar, a modificar el sistema judicial, el sistema de investigación, la policía,
los sistemas, los mecanismos locales, etcétera. Eso es fundamental que esté dentro de la discusión. Y claramente, a propósito de la pregunta si meterle mucha mano a Carabineros va a afectar a la PDI, claramente la va a afectar. Y también yo le digo a los que están hoy día estudiando la reforma policial, la función policial es un continuo. Es muy difícil escindir dónde termina la prevención y dónde comienza el tema del control y de la investigación. Es súper difícil escindir. Por lo tanto, la función policial va muy asociada a esa unicidad funcional. La unicidad funcional demanda la unicidad del órgano. Entonces, yo creo que la discusión tiene que estar dada hoy día en cómo eficientamos el sistema, porque, por ejemplo, tanto los carabineros como PDI ya tienen competencias muy desarrolladas y ventajas muy competitivas en algunas áreas. Y creo que eso es bueno mantenerlo, porque la existencia de dos policías que hoy día no hay una superposición de funciones, pueden hacer los mismos roles, pero la demanda es tanta que no hay una doble tarea respecto de un mismo objetivo. Y yo creo que es bueno hacer esta división de focalizar qué aspecto se va a quedar la PDI y qué aspecto se va a quedar para eficientar el sistema. Porque cometido el delito, inmediatamente se desencadena un proceso investigativo que se denomina investigación preliminar, que la realiza la primera policía que llega al sitio del suceso. Y eso es fundamental, que esté absolutamente sistematizado. Entonces, el carabinero que llega al sitio del suceso no puede esperar, lo que pasa es que la investigación no la hago yo, la hace la otra policía. No, pues el primero que llega inicia esta investigación. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado con estas definiciones. La función policial es un continuo que es muy difícil de escindir. En segundo lugar, creo que el tema del sistema es fundamental. Yo a mis alumnos les muestro, esta lámina siempre, cuando yo le hago gestión de la seguridad, no sé si lo ven en pantalla, les muestro el tema del iceberg del problema de la delincuencia e inseguridad. Todos obramos en lo más visible que es la delincuencia y la inseguridad, que es lo objetivable, los delitos y las percepciones. Pero debajo de los temas de delincuencia y seguridad hay un gran conjunto de factores que son los que de alguna forma lo generan o contribuyen o lo facilitan. Y aquí hay una gran incógnita respecto de quiénes son los que hoy día, desde el punto de vista del sistema de seguridad, se hacen cargo de este conjunto de factores sociales, situacionales, etcétera, etcétera. Si nosotros vemos la gestión local, gira mucho en torno a lo situacional. Claro, porque lo situacional, desde el punto de vista político, rentabiliza a corto plazo. Pero la pregunta es, ¿quién se está haciendo cargo de los fenómenos sociales profundos que están detrás del descontento, ¿cierto? De los grados de inconformidad que existen, qué sé yo, de los problemas que generan esta gran cantidad de comercio ambulante que tenemos, que son todos fenómenos sociales? Y la política muchas veces descansa en que es la policía la que tiene que solucionar estos problemas. Sí, pero la policía se está haciendo cargo de efectos de problemas sociales mucho más profundos, que el sistema de seguridad tiene que hacerse cargo. Yo me acuerdo el primer gobierno de Piñera, cuando tuvo buenos resultados desde el punto de vista de la victimización, y ellos se rindió la cuenta desde el punto de vista de la victimización, como habían descendido esos indicadores. Pero no se hizo el proceso de reflexión, ¿qué fue lo que hicieron que contribuyó a esa? Bueno, pues bien, nosotros en el centro de estudio revisamos desde todos los ministerios qué cosas se habían hecho, y vimos que desde todos los ministerios se había contribuido, desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista, qué sé yo, pues, había una gran contribución que ellos no se dieron cuenta que estaba, a lo mejor, implícitamente había contribuido, pero ellos no lo tenían en la mente de esta visión sistémica en solucionar, de cómo cuando nos hacemos cargo de estos problemas que subyacen a este fenómeno duro de la delincuencia y la inseguridad, realmente obtenemos buenos resultados. Pero si le dejamos el problema a la policía, por más que modifiquemos la Constitución, por más que la reformemos, el problema del delito y la inseguridad va a seguir sosteniéndose en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu mirada, además, muy práctica y complementaria respecto de esta temática. Yo quisiera plantearles las dos últimas preguntas que han llegado a la mesa y darles 2 minutos para que pueda cada uno hacer alguna referencia. La primera se refiere a transparencia.
y nos plantea así: transparencia e información versus seguridad nacional e inteligencia. ¿Cuánto pueden los entes policiales transparentar sin comprometer la seguridad y la eficacia operacional de estos? Y una segunda pregunta nos indica que se ha hecho poca mención a las violaciones a los derechos humanos que están siendo investigadas. Inevitablemente una reforma a las policías, con la policía, se debe hacer cargo de la existencia de estos hechos, y es quizás precisamente uno de los resortes centrales a abordar, pero poco se ha dicho aún al respecto. Les dejo entonces a Hugo, Alejandra y Jorge con la palabra en el orden que hemos seguido anteriormente. Hugo. Sí, dos cosas. La ley establece como excepción para la entrega de información el que ésta tenga efecto respecto de la seguridad nacional. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo desde el año 2018 y que amplía notablemente el área de transparencia respecto de la cual las policías tienen que hacerse cargo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero además yo creo que las policías tienen que producir información relevante para que sea transparente. Vale decir, no solo la información que pueda pedir el ciudadano, sino aquella que le permita al ciudadano aquilatar qué está haciendo la policía. En particular, me parece importante que la policía produzca información respecto de los procesos disciplinarios internos. Esto es, cuántas quejas, de quién vienen, son del público, son internas, respecto de qué faltas, qué tiempo demoran los sumarios, cuál es la disposición respecto de esto. Yo creo que eso que en Brasil está bastante ya institucionalizado hace casi 20 años con las ouvidorías de la policía a nivel de los estados, realmente hay que reproducirlo aquí. Eso es lo primero. Y la segunda pregunta, ¿se me fue? Sobre los derechos humanos. Sí, bueno, yo creo que sí hicimos de alguna manera alusión a eso. O sea, las violaciones a los derechos humanos que se vieron, por cierto, implican un llamado de atención fortísimo respecto de la rigidez, demora en la reacción de Carabineros y, en segundo lugar, respecto de los sistemas de control interno, que tienen que ser mucho más especializados que los que existen en la actualidad. Eh, yo pienso que es la policía la principal responsable de asegurar la buena conducta policial, porque es la policía la que puede decidir si eso implica cambios en el sistema de reclutamiento, modificaciones a la formación, traslados, cambios en la carrera policial y castigos. El castigo no es la única manera de responder frente a situaciones problemáticas y, por cierto, tiene que existir un sistema de alarma interna respecto de la intervención de la policía. Cuando hay personas que han sido objeto de múltiples denuncias de mala conducta por ejemplo, ciudadanos, debiera ser eso materia de una intervención inmediata, de apoyo psicológico, etc. Gracias, Hugo. Alejandra. Sí, gracias, Olga. No, muy acotadamente. Respecto al tema de la seguridad, la transparencia y la información, bueno, Hugo lo dijo más claramente que yo, pero yo creo que eso también es un falso dilema. Yo creo que Hugo se refirió a eso. O sea, en el fondo hay muchos espacios y ámbitos donde uno puede acceder más a información y la policía podría generar más espacios de acceso a esa información. No solo la policía, el Ministerio del Interior también, que tampoco lo es. Eh, que no tiene nada que ver con la seguridad nacional y hoy día está todo puesto en un mismo paquete y eso hay que abrirlo y que hay que verlo. Pero me quiero referir más en profundidad al tema de los derechos humanos.
y creo que un poco lo señalé antes, tiene que ver con la doctrina militar, pero también, y algo que se ha dicho poco, es que también tiene que ver con ideología política. Y aquí yo voy a sacar a la policía y me voy a referir más bien al sistema político al respecto, donde curiosamente es un aspecto que a mi parecer en los debates de reforma ni siquiera genera 100% consenso. Porque la retórica y la narrativa del enemigo interno es tan fuerte que en guerra no hay derechos humanos. Pero en el fondo lo que quiero decir es que aquí hay ideología política. Y eso uno si ve los documentos de reforma, en muchos de ellos eso no está relevado en lo que uno podría esperar después de lo que hemos visto el último año, es que sea lo primero que se acoge en la narrativa y en el discurso, pero hemos seguido de alguna forma sosteniendo un discurso relativamente tecnocrático respecto a la reforma. El informe que generan el grupo de ustedes lo pone con mucho más fuerza, pero eso no está recogido en el debate político externo. Ni siquiera estoy hablando de la policía, estoy hablando en el debate político respecto a la reforma, porque yo he llegado a convencerme que es un tema que nos genera 100% consenso en los actores políticos. Por eso quiero decir que es una ideología política también. Y eso hace que finalmente no hayan propuestas todavía muy claras respecto a los ombudsman o la participación ciudadana en el control del actuar policial, y que además como dice Jorge, esto es un continuo. Yo no puedo pensar que derechos humanos solamente tiene que ver con protocolos de control de orden público y no necesariamente con formación, pero con formación y también con carreras funcionarias. Entonces yo creo que es tan más fundamental, pero es un tema que no necesariamente concita el consenso que deberíamos tener a estas alturas. Eso. Gracias, Alejandra. Jorge. Sí, muy corto. Creo que el tema de la transparencia, sí, hay materias pendientes. Algo dijo Hugo, con lo cual estoy muy de acuerdo. Yo estuve a cargo del centro de estudio, hicimos varios estudios respecto de los reclamos que formulaba la comunidad, y porque asumíamos que en general el reclamo, la queja, representa una insatisfacción con el servicio prestado. Y por lo tanto, todas las organizaciones, la mayoría las capturan esa insatisfacción porque te sirve para mejorar. Porque después tú profundizas eso y tú dices, bueno, ¿a qué se debió? ¿Por qué se cometió esta falta, o este reclamo, o este error, o este delito, lo que sea? Y te permite corregir y retroalimentar los procesos de capacitación, perfeccionamiento, incluso de formación. Eso, a mi juicio, debiese estar transparentado, porque ayuda a la comunidad cuando la comunidad sabe en general de que se está capturando y se está haciendo algo, ayuda más, reclama más. Yo en términos personales, soy súper reclamador en donde voy. Cuando soy mal atendido, reclamo inmediatamente porque tengo conciencia de mis derechos. Muchos alumnos, cuando les cuento toda la experiencia, se ríen mucho. Porque tengo conciencia de mis derechos, y yo exijo calidad en el servicio y los productos que voy a consumir. Por lo tanto, el servicio policial es un servicio público que también tiene que estar adornado de estos factores de calidad. En su oportunidad nosotros sugerimos instalar e implementar un sistema de gestión de la calidad al interior de la institución. No sé en qué etapa estará. Y creo que cuestiones como esas son fundamentales que se transparente. Hay muchos aspectos, y nosotros realizamos muchos estudios de calidad, de clima laboral, que son cuestiones que se conozcan incluso, aunque sea por el lado académico, porque permiten profundizar y que la gente conozca realmente lo que siente, lo que piensa y cuáles son los sentimientos de su policía. De su policía es súper bueno en ese sentido. En lo segundo, respecto al tema de los derechos humanos, para mí es una cuestión muy fundamental, y creo que lo que debiese implementarse, yo sé que la institución evalúan después de cada servicio, hacen una evaluación. Yo creo que esa evaluación hay que extenderla, complementarla, y crear grupos que después de cada servicio, no inmediatamente, sino que al día siguiente o al par de días siguientes, se reúnan estos equipos formados por los que participaron, por los policías, por los que les dirigen, por los académicos y representantes de la autoridad, para evaluar desde todas estas miradas
la intervención que hizo la policía respecto del tema del orden, del orden público. Incluso hacia adentro, hace un tiempo atrás nosotros propusimos crear los comités de ética, propusimos crearlos, y que eran comités que están en donde estaban representadas todas las jerarquías, todos los calafones y todas las jerarquías. Y estos sesionaban a nivel de las reparticiones, y lo que hacían era analizar las intervenciones de carabineros durante un periodo y se reflexionaba. Se reflexionaba respecto a si hubo, por ejemplo, infracciones o se vulneraron ciertos derechos, o cuestiones técnicas, y se hacía una sugerencia al jefe. No sé qué estará eso. Y eso lo propusimos después de haber trabajado con la Universidad Alberto Hurtado en diseñar un diplomado en los temas de discernimiento ético, para formar tutores y instructores en los temas de discernimiento ético, que a mi parecer es fundamental que sea una de las dimensiones o una de las competencias que se evalúen en los policías en términos generales. Que él tenga la capacidad de evaluar cuando enfrenta una situación, sepa y reconozca cuáles son los valores o los bienes jurídicos que están en juego. Y él pueda discernir y decidir de la forma más correcta, por aquel bien jurídico de mayor valor, podríamos decir. Pero eso es un proceso que necesariamente yo requiero medirlo. Bueno, en su oportunidad se creó, no sé cómo avanzó eso, yo espero que eso esté profundizado, porque hoy día claramente se requiere un policía que esté adornado con un alto nivel de discernimiento ético, porque es la función profesional que está con su actuar permanentemente poniendo en riesgo los derechos y libertades de las personas. Y por lo tanto, él tiene que tener esa capacidad de discernir. Cuando tenga dudas frente a la Comisión de Derecho Audiovisual, él sabe que no puede detener porque está poniendo en riesgo la libertad de una persona. Si no tiene plena certeza, él tiene que abstenerse. Tiene que abstenerse de detener. Eso es discernimiento. Y eso tenemos que profundizarlo y certificarlo en cada policía a nivel mundial, porque lo que está en juego es muy sensible e importante para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Y antes de cerrar, voy a dar un minuto a la palabra a Diego Piñol para que nos haga un anuncio relevante. Muchas gracias, Olga. Solo dos pequeños avisos. El primero es que este seminario se va a poner disponible. Vi que bastante gente se unió, ya ha empezado el seminario, lo vamos a publicar en nuestras páginas. En segundo lugar, que el documento que se hace referencia dentro de este seminario también está disponible para conocimiento de todas las personas que han asistido a él y quieran profundizar algún tema. Y como tercer elemento, quisiera contarles de un seminario permanente que va a estar disponible dentro de los próximos días, que está organizado por el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, que va a generar material audiovisual por parte de especialistas nacionales e internacionales sobre temas de seguridad pública, reforma policial y derechos humanos, y que va a ser una plataforma de discusión y de conocimiento sobre estos temas en los próximos días, que va a estar disponible en las plataformas de la universidad. Así que los invito a todos a conocer ese material y ojalá poder participar de las distintas instancias que se generen. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Diego, y culminamos entonces esta actividad, este seminario, agradeciendo a Hugo por su presentación, a Alejandra Luneque y a Jorge Villarruel, y por supuesto a todas y a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana. Nos estaremos viendo. Adiós.